líder estratégico con más de 30 años de experiencia pionera en innovación y crecimiento dentro de la industria energética. Después de trabajar durante 26 años con diferentes roles y escalando posiciones en la industria petrolera venezolana, se aventuró en consultoría internacional. Dirigió proyectos en 7 países con historial probado de creación de estrategias ganadoras, desatando ideas que impulsaron la innovación y la gestión de equipos multifuncionales. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya llegando al final de esta jornada espectacular, me toca una de las tareas más difíciles, que es, después de los charlistas que hemos tenido, pues decir algo interesante. Yo creo que se han agotado un poco los temas. Obviamente que lo que voy a hablar va a encontrar lugares comunes de los muchos que han tocado de interés a los charlistas que me precedieron. Quiero antes que nada agradecer al Grupo Bolívar, en particular a Seguros Bolívar, por esta oportunidad, por esta invitación. Foros como este lo necesitan todos los países, pero en particular nuestros países en vías de desarrollo, que tenemos que tener espacio y un paréntesis en el día a día para poder reflexionar sobre estos temas, como lo hemos estado haciendo con los diferentes charlistas. También quiero agradecerle al equipo de organización. Cuando uno viene y entra a foros como este, pues da por sentado de que los detalles que uno ve de la recepción, la entrega, la comida, todo, orquestar todo esto es un arte. Y para ellos mi reconocimiento. Agradezco también a Alejandro Arango por haberme puesto en contacto dentro de este mundo. Y sobre todo y muy especialmente agradezco a Colombia. Como ya se habrán dado cuenta, vengo de Venezuela y Colombia ya hace 7 años que me recibió con los brazos abiertos para convertirse en mi segundo hogar. Por lo tanto, mi agradecimiento más grande es hacia Colombia. El tema que me ha tocado hablar, un poco por experiencia, pero mucho más por pasión, es sobre un tema que tiene que ver con la tecnología, el futuro del trabajo. Una de las grandes ventajas que tiene que hablar con temas que tienen en el título el futuro es que yo puedo decir lo que me dé la gana, porque el futuro es el futuro y nadie se va a enterar cuando salgan de aquí. Pero el riesgo que tiene esto es que en un futuro tan abrumante y tan presente, pues lo que diga aquí tiene que tener sentido, porque los va a impactar mucho a ustedes. De manera que el tema es fascinante. Y lo otro es hablar de estos temas, Big Data, Analytics, inteligencia artificial. Es algo que realmente uno a veces utiliza las palabras, pero sabré que estoy hablando qué es Big Data, qué es todo esto. Y pues me he aventurado en el tema de tratar de ponernos en la misma página, porque como dicen muchos autores, el futuro que estamos ahorita ya por llegar, por favor, regrésate a la carátula inicial. Esta expresión que la he visto varias veces ya representada en internet al hablar de la tecnología del futuro, es muy elocuente porque refleja esa particularidad de la Capilla Sistina de Miguel Ángel en la creación de Adán. Y ciertamente nosotros estamos en la antesala de la creación de algo que pocos saben lo que viene, pero todos saben que lo que viene va a transformar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Los estudiosos y los autores de libros y artículos que están estudiando el fenómeno de lo que han dado por llamar la cuarta revolución industrial, la era digital, la cyber industry, mencionan que lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, que es el tema que vamos a abordar, es de los cambios más significativos y trascendentales que ha vivido el ser humano. Eso cuesta pensarlo después de ver todo lo que hemos visto en la historia, pero cuando uno empieza a ver las implicaciones y el potencial que tiene esto de transformar el mundo, no solo en términos económicos, pero en términos de calidad de vida, de lo que hacemos, cómo nos transportamos, cómo nos comunicamos, cómo nos colaboramos en un mundo interconectado, realmente uno empieza a reflexionar de que sí, probablemente esta transformación sea una de las más importantes que nosotros estemos afrontando.
Y muchos de estos escritos dicen, no es necesario saber del fondo y de lo que mueve esto porque ciertamente encierra complejidades. Pero el hecho de que no lo entendamos del todo no significa que lo vamos a vivir profundamente. Pero muchos actores también dicen e invitan a las empresas a explorar estos nuevos temas de la tecnología porque en la medida que estén más informados y que estén más educados sobre el tema, en esa medida estaremos más preparados. Y el objetivo de esta charla no busca otro, sino sensibilizar a esta audiencia entre todos sobre el tema de lo que es nuestras empresas a nivel personal, a nivel familiar y cómo nosotros podemos estar enfrentando ese futuro que ya no les digo que lo van a encontrar al salir de la puerta, pero sí les digo que cuando lleguen a la esquina van a estar en ese futuro. Y tenemos que ver, esto tiene mucho que ver con la historia del hombre y la máquina. Si hacemos un poco de recuento de estas revoluciones, empezamos con el agua, la máquina del vapor, después la electricidad, después la informática, las computadoras. Hoy en día el tema de lo digital, que ciertamente el digital empieza a hacer borrosa esas líneas divisorias entre lo virtual, lo físico, lo biológico, lo teórico y lo práctico. Aquí en esta gráfica vemos una máquina que parece del antaño y haciendo relación a los datos. Yo me recuerdo recién graduado, pues en realidad no me acuerdo tanto, pero hace tantos años, que uno hablaba del dato como la cosa más importante de lo que tenía que tener, tanto adquiriendo de las máquinas como introduciendo a las máquinas. En una ocasión en la Universidad aquí de los Andes tienen unos letreros arriba que son unas tarjetas perforadas. Y ese era como hacíamos nosotros programación en la universidad, que perforábamos tarjetas y era COBOL, Fortran, los diferentes lenguajes, y esos punticos en cada tarjeta eran unas líneas de programación, y uno para llevar el programa completo llevaba unas cajas, que me acuerdo que las cajas de zapato eran perfectas en tamaño porque uno ponía todas estas tarjetas, cientos de tarjetas dependiendo de la complejidad del programa, se las daba a un equipo que estaba en un cuarto con unas máquinas inmensas y eso corría. Y después que había uno estado una semana perforando tarjetas, se tardaba otra semana en correrla, entraba uno en la lista para que le dijera, mira, el programa no corre. Ups. Entonces, no, es que la primera tarjeta en el código de entrada no pusiste tal. Y después cuando volvía, y así sucesivamente. En la Universidad de los Andes tienen estas tarjetas y yo no hace mucho tiempo, en mi actividad laboral iba con un compañero de trabajo, mucho menor en otra generación que yo, y cuando le dije esto de las tarjetas, pues ella pensaba que era una decoración porque no sabía que esa tarjeta existía. Entonces el dato era aquello mágico que había que cuidar y que había que introducir. Después nos dimos cuenta que bueno, los datos en sí mismos no dicen nada, era la información. Es la información lo más importante. Luego vinieron esta capacidad de memoria y vino la ley de Moore, que ya George Moore en 1965 se dio cuenta que la velocidad que las máquinas estaban avanzando y la capacidad de procesamiento se duplicaba cada 2 años. Y él dijo, esto es lo que va a seguir sucediendo en el mundo de la informática. Efectivamente, las velocidades de las máquinas empezaron a multiplicarse por un factor de 2 cada 2 años. Después la capacidad de procesamiento y después vienen estas cosas que son más modernas, Big Data, Analytics y finalmente un término que yo sé que también van a estar escuchando más y ya habrán escuchado, que son los famosos algoritmos. Empezamos a utilizar estas palabras y a veces estas palabras, como dije, son sinónimos de cosas que por detrás no entendemos mucho lo que significan, pero llenan espacios en el lenguaje moderno de lo que queremos decir. Y esta evolución, entonces, ¿qué trajo por resultado? Pues aquí le dimos forma de cara a la máquina y como dice el dicho en inglés, mind what you wish, ten cuidado con lo que tú deseas. Y lo que deseaba el hombre era construir una máquina cada vez más productiva, más eficiente, más potente.
y lo que era esa relación máquina-hombre tensa entre productividad, eficiencia, trabajo mecánico, casi que se ha convertido hoy en día en una relación amor-odio. Estamos ya en una relación con la máquina que no sabemos si la máquina nos está ayudando o estamos compitiendo con ella o ella está compitiendo con nosotros. Nosotros estamos al servicio de ella o ella está al servicio de nosotros. Nos sentimos un poco esclavos de los celulares. Criticamos ya de que estemos con acá, como Jason lo acaba de mencionar, estar viendo cada tantos minutos, tantas veces al día estamos consultando los mensajes. Entonces, realmente lo que hemos construido, lo que hemos creado, es lo que hoy en día conocemos como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial. Pero aquí hay unos temas y palabras que empiezan a ser todavía más impactantes. Lenguaje. Bueno, ya el lenguaje estamos hablando de algo un poco superior con respecto a lo que hace la máquina y el ser humano. Estamos hablando de un reconocimiento. Ya para nadie es un secreto pues que ya en vez de la palabra clave, antes era la huella digital, ahora uno se pone enfrente de la computadora, bienvenido Armando otra vez. Y así en muchas partes, ¿verdad? El reconocimiento facial. Y uno de los, para mí, más significativos distingos de lo que está sucediendo es la capacidad de aprendizaje de la máquina. Es que está muy sustentado en este tema de los algoritmos. Y esto nos plantea esto. El hombre pues no se puede sentir menos que creador. Y por eso la primera lámina, le estamos dando vida a una obra que es la que nosotros mismos hemos creado. Y nos sentimos que somos el artífice de algo que viene como la evolución del ser humano porque es nuestro referente, y del chimpancé y de todo este proceso evolutivo hasta el hombre pues que ha llegado a construir esto, a crear nosotros mismos un proceso evolutivo similar. Pero esto ha llevado a otra consecuencia, que ahora entonces empezamos a pensar que eso que creamos empieza a ejercer un rol de control, y que ese rol de control puede tener unas implicaciones de retroceso, dependiendo de la perspectiva como lo vemos. Si empezamos a percibir esta masa y este volumen de tecnología que ciertamente a veces nos abruma porque no hemos terminado de comprar el celular cuando ya salió la otra versión y cuando ya el software lo están actualizando y cuando ya nos quieren poner el último funcionalidad, decimos, wow, vamos a parar un momentico. A veces uno quiere regresarse, como dicen, back to square one. Queremos regresar al cuadrito inicio del juego para decir, vamos a hacerlo esto de otra manera. Pero esto entonces plantea algo interesante, que es una dicotomía, es un dilema moviéndonos en un extremo muy amplio. Y es la máquina actuante y el hombre pensante versus la máquina pensante y el hombre actuante. Levanten la mano aquellos que se identifican y creen que el futuro vamos hacia este lado donde el hombre pensante y máquina actuante. Ups. Y la mano de los que piensan que estamos más hacia la máquina pensante y el hombre actuante. Ven, esto ciertamente es un buen reflejo de que el hombre ha creado algo que empieza a ver como, si lo ponemos en un tema de contraste y de amenaza, algo que pareciera representar una amenaza más una oportunidad. La idea de esta charla no es ubicarnos en ninguno de estos dos extremos. El futuro dirá dónde vamos a ir moviéndonos. Pero la realidad es tan, resalta a la vista, la tenemos aquí enfrente, que vamos, y al final de la charla, ustedes se podrán ubicar con algo de criterio si estamos más en el lado del hombre pensante y la máquina actuante, si estamos en el lado de la máquina pensante, el hombre actuante, o si estamos en un intermedio que a veces nos movemos hacia un extremo y otras veces hacia otro extremo. Y algunos ejemplos, que es lo que digo que para muestra un botón. Aquí tenemos el vehículo autodirigido,
La mayoría de ustedes debe haber escuchado de Tesla, con el amigo Elon Musk, que se ha convertido en un profeta después de Steve Jobs. Creo que Elon Musk en el mundo del transporte, él se declara como que su misión en la Tierra es hacer el planeta interestelar. Elon Musk nos quiere trasladar de un planeta Tierra a un planeta X, utilizando todos estos temas de cohetes. Y de hecho, pues él es el fundador de SpaceX. Pero así como está Tesla, la mayoría de los fabricantes de vehículos ya tienen su versión electrónica, su versión de carros eléctricos, su versión de un prototipo de manejo. Tuve la oportunidad en entrar en una tienda en Estados Unidos. Ya uno va a tiendas de Tesla que están en un mall o están como cualquier concesionario, y cuando veo aquel vehículo ya comercial, ya tienen varios modelos, y el vendedor me dice, siente, entre y conózcalo un poco. El vehículo, lo único que tiene de un vehículo convencional es la forma, porque cuando uno se mete y empieza, adelante no tiene motor. Por detrás la cazuela tampoco tiene las cosas convencionales. Cuando uno se monta parece que se estuviera montando en un cohete. Tiene unas pantallas como las ven aquí, como si tuviéramos la computadora embutida dentro del panel. Cuando uno abre el baúl encuentra unos cables enrollados. Y le digo, ¿y qué es esto? No, ese es el cable con que usted enchufa el carro cuando llega a su casa y lo conecta a una corriente. Y le digo, bueno, pero esto tiene que tener algo especial. No, un tomacorriente como ese normal, y lo pega en su casa. Obviamente que ese carga más lento, pero usted puede llegar a su casa y enchufar su carro. Y le digo, ¿y dónde se conecta esta manguera? En el carro. Entonces me saca del carro y me pone en la luz de atrás, le da y se abre, y es como si uno estuviera conectando un enchufe, el carro con la pared. Entonces el mundo, de verdad que este tipo de cosas que en un momento se consideraban como ciencia ficción, ya uno ve que tanto Uber, Google, Tesla tiene vehículos que andan por sí solos. Imagínense la cantidad de sensores, de señales que un vehículo tiene que procesar en fracciones de segundo, porque estamos hablando de que un vehículo que se autodirige tiene que ser capaz de poder esquivar un animal, una persona, poder percibir un imprevisto. La inteligencia y la capacidad de procesamiento de información que debe tener, quitando la parte geodésica, porque tiene que tener en la memoria todo lo que es el mapa donde va a estar moviéndose. Sí, otro ejemplo, esto, aunque parece también de nuevo ciencia ficción, en Nagasaki hay un hotel que se llama Hinnan. Hin tiene el significado en China de cambio. Y el propósito de este hotel es acercar a sus clientes con el futuro y decirle, el futuro posible está aquí. Más del 80% del personal que trabaja en este hotel son androides, son humanoides. Y así como uno se registra y que quizás serían las funciones más evidentes, pues en este hotel te llevan el equipaje a tu cuarto, máquinas y robots. En este hotel uno no tiene que andar con la llave del cuarto electrónica, porque todos te reconocen por reconocimiento facial. Pero una cosa interesante cuando uno lee sobre este hotel es que resulta que el que se está hospedando y todo ese personal robótico empieza a ver una relación de emociones. Y resulta que uno empieza a ver a la señorita que está ahí en forma de algo no animado, le empieza a conferir sentimientos. Empieza a haber un rapport de algo que va más allá de la relación netamente máquina-persona. Se establece ciertamente, hay unos experimentos de todas estas universidades que están trabajando en robótica, y hacen uno de estos experimentos que me acuerdo, hacían un robot que era un dinosaurio con unas facciones muy queridas, etc. Y después le pedían a la persona que interactuara un rato con esto, y después le pedía que lo destruyera.
aquellas personas no podían destruir aquello porque tenía un componente anímico. Se habían identificado con el animalito, el dinosaurio, el conejito, etc. Entonces, y te están diciendo, rómpelo. Te autorizo a que agarres un martillo y le caigas a martillazo y lo destruyas. No se podía. Entonces, ya ese tipo de relación empieza a decirnos algo, que ese extremo es un continuum donde la interacción humano-máquina empieza a tener otro significado. Otro ejemplo son los drones. En el almuerzo hablaba con un grupo muy querido por todo el calor de la conversación que establecimos, y le decía yo, uno de mis hobbies es volar drones. Y pues de que me he puesto, bueno, dentro de los muchos hobbies, porque creo que una de las sobrevivencias del ser humano es dedicarse a temas que lo apasionen. Y esos temas que lo apasionen son los que probablemente le den el aliento para seguir activo cuando después hablemos de otras cosas que son un poco asociadas a las competencias nuestras. Hacer aquello que nosotros queremos hacer con pasión nos mantiene esa energía. En este caso, los drones, aparte de las múltiples aplicaciones, porque inclusive con todo este tema de los huracanes y los terremotos que lamentablemente están acosando el planeta Tierra en estos últimos días, los drones pues han salido como al rescate de captura de imágenes en sitios remotos donde es imposible poder enviar otro tipo de personas para hacer inspecciones. Pero los drones han empezado a conquistar un tema sobre el asunto del transporte de mercancía, que lo llaman la última milla. Resulta que los que saben de logística, en la logística de llevar de A a B un paquete, la última milla es la más costosa, la más problemática. Puede venir de China a Bogotá, pero de Bogotá a la casa de usted, que está esa última milla, ahí es donde se le complica el tema a entregar los productos. Resulta que los drones, y el otro es un robot sobre ruedas, empiezan a ser una solución viable. Pues yo no tengo que llevar el dron de China a su casa, pero sí lo puedo llevar de aquí, el Parque de la 93 a Chapinero. Entonces, esto empieza a tener unas aplicaciones bien prácticas. Por favor, la siguiente. El mundo de la medicina, ya la telemetría ha hecho nacimiento a la telemedicina. Esto ya verdaderamente tiene mucho tiempo. Las empresas como de donde vengo yo, de la parte petrolera, que tiene zonas remotas, complejas de tener acceso, empiezan a tener el uso de la telemedicina como una obligación, porque ¿cómo atiende usted una emergencia o una persona que está metida en la selva, en un campo perforando un pozo y no puede dejar que se muera? Pues si uno espera llegue el helicóptero, pues ya muy tarde. La telemetría nos está resolviendo una buena parte de estos problemas. Pero no solo la telemetría, lo que se ha dado por llamar el deep learning, que es el aprendizaje profundo, que tiene que ver con el aprendizaje de máquina, está siendo la solución para muchos diagnósticos de cáncer. ¿Por qué? Porque el procesamiento, la velocidad de procesamiento, la capacidad de interpretación de imágenes, cosa que los doctores tienen que pasar días, meses, horas, años estudiando para crear estas correlaciones, pues la máquina les está ofreciendo ese servicio para que el doctor se concentre en la parte estratégica. Entonces, estos son nuevos avances que ya hay resultados bien concretos sobre aplicaciones como las que están listadas en la lámina. La realidad aumentada. No sé si todos hablamos de realidad aumentada, pero a veces nos cuesta saber qué es. Pues déjenme decirle que en el iOS, el sistema operativo de Apple que salió antier, y que Tim Cook en el show que hace anualmente Apple lo anunció, pues nosotros vamos a poder agarrar con un celular cualquier iPhone y ponerlo aquí y meter dentro de este espacio real un objeto que, digamos, una lámpara, una silla, una persona que está ya incorporada. Es como cuando uno trabaja en PowerPoint y trae de estas librerías que ya vienen objetos que uno puede meter, pues uno va a poder meter aquí y entonces con esto va a ver lo que quiere haber introducido. Entonces una mezcla del objeto digital virtualizado interactuando con un aspecto físico material.
Esto en realidad, desde el punto de vista de aplicación para cualquier persona de a pie, no es que tiene, más allá de decir que jugar con esto, no es una aplicación que hoy en día se le ve mucho potencial, pero en el mundo de los juegos esto, la realidad aumentada va a cambiar el mundo de los juegos. Si otro de los ejemplos, este sí le pega centralmente al mundo de la banca, de la finanza, de los seguros, que es el famoso Bitcoin, el famoso blockchain. Bitcoin es como por donde nace lo que fue más atractivo en sus primeros orígenes, pero realmente lo que está detrás de la tecnología o lo que fue el resultado o es el resultado de Bitcoin es el blockchain. Y esto lo que hace es que capitaliza una serie de atributos de lo que es el manejo de la información digital encriptada. Resulta que ya los intermediarios empiezan a sobrar y esto hace, este encriptado hace que sea mucho más transparente las transacciones, mucho más segura, mucho más rápida. Esto se llama blockchain porque va sumando bloques de transacciones y cada transacción está como vigilada por millones de auditores que son los que participan en las redes porque son nodos de computadora. Entonces, el entendimiento de esto no es fácil. Si ustedes meten en Google y empiezan a buscar, entender lo que es el blockchain, pues por más que uno lee, todavía le queda dudas. Pero créanme que es algo que vino para modificar, como dijo Bill Gates, el Bitcoin y el blockchain vinieron para quedarse. No esperemos de que por las regulaciones, por los temores y por las leyes los vamos a eliminar del panorama del futuro. Habrá que modificar muchas cosas. Santiago decía en su charla de que estos entrepreneurs y estas empresas de vanguardia retaban el status quo y no, una palabra coloquial, no le paraban a lo que estaba normado. Pues esto es verdad y esto va a seguir sucediendo porque este tipo de aplicaciones con los beneficios que aporta no lo van a poder detener únicamente por la burocracia de lo que ya existe. ¿Quién no ha utilizado Waze, Google? Yo ya hoy he estado con compañeros, yo a veces respeto mucho el taxista o el que está manejando cuando me monto en un vehículo que me va a llevar de un lugar a otro. Pero ya cuando me monto hay gente que le dice ponga Waze y si no lo pone uno. Y entonces uno le va diciendo al taxista por aquí y por allá. Entonces total que el taxista sí señor. Es algo que es un poquito raro, pero resulta que Waze, el Google Maps, Apple Maps, son unas herramientas que uno dice, bueno, ¿cómo hacía antes para manejar en un tráfico tan complejo como el de Bogotá? Porque el Waze no solo te dice por dónde meterte, sino te dice si hay fiscal, si hay cámara, si hay un hueco, si hay un accidente. Total que, pues casi que el mejor amigo de uno cuando está manejando es Waze. Igualmente, todo lo que el concepto de Uber es algo que también revolucionó todo. Porque ¿qué es lo que hace Uber? Oiga, si usted tiene una capacidad en exceso, póngala a trabajar. Si usted tiene espacio en su vehículo, ¿por qué va usted solo y no mete a alguien? Y de paso se ayuda, se acompaña y cobra. Igual pasa con los apartamentos en Airbnb. ¿Cuántos de ustedes han utilizado Airbnb? Unos cuantos. Fíjense que las aplicaciones son tan impredecibles en cuanto al alcance que ayer escuchaba en CNN una entrevista al CEO de Airbnb con respecto al terremoto de México. Y decía que se está convirtiendo en una ayuda humanitaria espectacular, porque Airbnb tiene la información de las personas que pudieran alojar a otras personas en una tragedia como esta para prestarles albergo, ayuda. ¿A quién más acudo? Airbnb. Si necesito una base de datos, de dónde aplicar, de quién tiene una habitación disponible, etcétera, Airbnb. Por favor, el aprendizaje. Una de las cosas que ha revolucionado, y esto vamos a hablar un poquito más adelante, es el tema de que el aprendizaje ya no es el profesor, ya no es la clase, ya no es únicamente este tipo de eventos, sino el aprendizaje, el actor del aprendizaje es el centro, es el aprendiz, es la persona que está aprendiendo. El aprendizaje con estas aplicaciones como están ahí, Docebo, Degree, Groove, algunas son de contenidos, otras son como especies de LMS, que son Learning Management System, que ya están en la palma de una mano y uno puede estar aprendiendo en todo momento, en todo lugar. Como Jason lo decía,
en función de tu apetito, de tu apetencia, de tus necesidades y no en función de un entorno que te ha dicho tú tienes que aprender esto. Esto a nivel corporativo y aquellos que provienen del área de recursos humanos, talento humano, universidades corporativas, centros de aprendizaje, está revolucionando la forma en que aprendemos dentro de las empresas y voy a referirme a eso un poquito después. Finalmente aquí, muy asociado a nuestro seguro Bolívar, al tema que nos ocupa de una empresa de seguro, ya hay foros internacionales donde congrega, por favor, la próxima, a los actores más importantes. Este caso fue en Londres en febrero y ya diremos, antes se decía no, voy al Congreso de Liderazgo para entender un poco mejor lo que Santiago, o al manejo de la productividad de Jason. Ahora dirán vamos al Congreso de Big Data, porque ahí es donde vamos a empezar a exponernos a tendencias que están marcando la pauta. ¿Y qué se habla en estos congresos? Yo estuve revisando el contenido, el temario, y temas de redes neurales, inteligencia de máquina, aprendizaje de máquina, el tema de inteligencia artificial para interpretación y manejo de fraudes. Una compañía aseguradora logró bajar de 3 semanas un proceso de enganche de un cliente a 3 minutos a través de un proceso de todo este manejo de información integrada. Entonces, las proyecciones que nos dicen, esto únicamente, si podemos estar toda la tarde, el resto de la tarde hablando de ejemplos que ya están a la mano, no son cosas que vemos remotas, porque ciertamente el vehículo autodirigido Tesla lo vemos un poco distante, pero la realidad aumentada está en las manos de nosotros. Ya los celulares, esa metáfora del robot como un androide está un poco borrándose como figura representativa, porque ya el computador empieza a ser un robot, el teléfono, los equipos que tenemos en la casa con ciertas inteligencias que han sido insertadas en un proceso de automatización. Y las estadísticas, los estudios en este caso de McKinsey, reporta que en Estados Unidos por lo menos el 30% de las actividades que hace un ser humano son susceptibles a automatización. Y si vemos más en detalle, por favor, y aquí lo que quiere decir esta es de una especie de cerebro derecho que estamos acostumbrados a utilizar nosotros los seres humanos. El cerebro izquierdo es la parte analítica, pues nosotros como que le estamos prestando el cerebro izquierdo a las computadoras para que hagan lo analítico y dejen a nosotros lo sentimental. Y eso pareciera que se está convirtiendo en una realidad. Esta, aunque la idea no es que lean todas las letricas, pero sí es muy significativo la próxima, porque esto marca las probabilidades de automatización en diferentes segmentos, desde ingeniería civil, urbanizadores, conductores de ambulancia, etc. Pero fíjense que los que tienen 99 y 98% es en el sector de empresas de seguro, es la banca y las empresas de seguro. Esto no es para atemorizarlo, ¿no? Sí para asustarlo, no. Esto es para tomar conciencia de que una de las áreas que está siendo susceptible a mayores transformaciones hacia productividad, hacia capitalizar más el valor de la data, es el segmento de financiero y el segmento de seguros. Y esto lo que nos hace es verlo más como una oportunidad, pero como dije al principio de la charla, la idea es ver, hay quienes ven esto como una oportunidad y hay quienes quieren verlo como una amenaza. Yo creo que el enfoque definitivamente de todos los que estamos aquí es ver esto como una oportunidad. Próximo, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los elementos habilitantes de esto? ¿Qué son esas palancas de las que constantemente estamos hablando? Bueno, hay 3 elementos para mi entender que que me esclarecen el panorama. Un elemento es esto de Big Data. Es como una nube de información. En este preciso momento, ustedes con los celulares, la cámara, video, todo lo que está sucediendo aquí está aportando a una nube de información. Esa información para algún lado está yendo, ¿verdad? Eso es como
A veces yo en un momento en mis otras vidas, en otros países, viví en un sitio que estaba como resguardado del mundanal ruido de la ciudad, y cuando uno iba en el vehículo bajando, porque era como una colina, y resulta que había una curva que exponía a la ciudad, y yo sentía como de no escuchar un ruido, el ruido de la ciudad. La Big Data es un gran ruido, es algo que está ahí y que va a una velocidad, por todos los temas que vimos, agigantada, exponencial la acumulación de datos. Pero entonces nace lo que es Analytics, porque como dije, la data en sí misma no comporta una interpretación. Pero Analytics empieza, es como si ustedes vieran esta nube de datos y de pronto me dicen, oye Armando, yo veo ahí una cara, el otro ve un elefante, el otro ve una puesta de sol. Eso que está ahí en una forma completamente aleatoria, caótica, tiene un significado muy importante, porque ahí está la vida de nosotros. Resulta que todos los datos que nosotros hacemos, mandamos, los mensajes, etcétera, es mentira que esos datos cuando los borramos se borran. Esos datos pertenecen a un mundo que es de la data de información del mundo completo. Entonces, esto lo tenemos que interpretar como que la información que se está acumulando en el mundo es inmensa. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque una información que no se utiliza es una información que no existe. Entonces viene Analytics, y ahorita en las siguientes láminas las definimos, y a esto se le suma entonces la inteligencia artificial, que es como un estadio un poco más avanzado del Analytics, porque empieza a introducir este proceso y este modelo que está aquí de experimentación, diseño, análisis, implementación alrededor de estos famosos algoritmos. Y resulta que este modelo es prácticamente una copia de lo que uno de los investigadores más renombrados en el mundo de aprendizaje experiencial, David Kolb, ya en los años 70, postuló de cómo aprende el adulto, que aprende de la experimentación, aprende de observar lo que hizo, aprende de analizar y reflexionar sobre lo que hizo y aprende entonces de volver a ponerlo en práctica a través de una experimentación. Y eso crea un ciclo. Y eso es un proceso cognitivo que hoy en día se lo estamos enchufando pues, a nuestros sistemas inteligentes. Entonces vamos a pasar con algunas definiciones. Por favor, la Big Data no es otra cosa que esto que dije, un volumen gigantesco de información que es susceptible a derivar patrones, tendencias y conclusiones que puedan dar un significado a esa masa amorfa de información. Pero una cosa importante es lo que dice al final de esta expresión, que por lo general se concentre, y el gran valor es que empiece a establecer relaciones entre la data y la conducta del ser humano. Esos patrones de conductas, de comportamiento, son los que están haciendo que empresas de aseguradora, la banca, las ventas de los retail, todo empiece a ver, porque uno cuando de pronto, yo me quedo sorprendido, a veces estoy en mi computadora y estoy leyendo, puede ser desde algo muy serio hasta una noticia trágica y me aparece un anuncio de mis hobbies y mis cosas. Y digo, bueno, ¿cómo saben que yo ando? A veces son cosas hasta tangenciales que uno apenas ha consultado y resulta que eso empieza a ser parte de la historia que el mundo tiene sobre mí y que alguien lo sabe porque me está llegando esa información. Eso es Big Data. La otra, Analytics, es precisamente la capacidad y el tema de la estadística, la programación, todo lo de la investigación de operaciones que uno ve en algún momento en las universidades, en las carreras más técnicas, empieza a tener esa aplicación. Hablábamos aquí, no me acuerdo si era Santiago o Jason, que decía que el hombre técnico tiene que saber cada vez más de estos temas de estadística, pero también, y como vamos a ver en un momento, tiene que aprender de otros elementos más blandos. Pero Analytics es poner todos estos elementos de interpretación estadística, correlaciones, procesos de establecer un relacionamiento entre la data
y una conclusión determinada que lo pone con apretar un botón, le sale a uno todo este tipo de ilustraciones como las que se mueven. Y finalmente, el tema inteligencia artificial, como dije, se centra en un proceso de aprendizaje cognitivo, tal cual como lo utiliza el ser humano, pero llevado a la máquina. Y aquí elementos claves es que ya podemos emular o simular procesos de aprendizaje, procesos de un razonamiento y procesos de una autocorrección. Entonces, la inteligencia artificial no es otra cosa que la búsqueda de simular cómo el proceso inteligente del ser humano lo puedo yo replicar en una máquina. Por favor. Estos son 3 hitos importantes que tienen que ver con la demostración de que la inteligencia artificial no debemos tomarla como algo que alguien la diseñó para una aplicación específica, sino efectivamente, como veíamos en las películas de ciencia ficción, que ya la ciencia ficción lo que le queda es ciencia, porque ficción ya no es. Ya tendrán que inventarse una nueva ciencia ficción. Ya esa película en el 2001 ¿cómo se llamaba? AI, de Artificial Intelligence, del niño que era adoptado por una familia y era un cyberboy, ya empieza a hacer todos estos elementos, lo hacen una realidad. Pero ya en 1977 la famosa computadora IBM Deep Blue le ganaba al jugador de ajedrez Kasparov. Ahí se decía, no, pero es que la computadora realmente tiene una capacidad muy rápida de procesamiento, etc. Pero después vino en el 2011 y ya hoy en día IBM Watson está abordándonos y está tocándonos la puerta y ya le ganaba a Jeopardy. En esa experiencia se probó de que la computadora podía pasar el test de Turing. Y en el 2019... En el 2016, el famoso juego chino que es más complejo que el ajedrez, también fue vencido por una computadora, un programa AlphaGo. Por favor. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, primero que nada, esto está impactando a todo el segmento de las industrias. Pero aquí está diferenciado: lo azul es el sector de finanzas y banca, lo verde es el resto de los sectores. Y la pregunta que se le hizo aquí a más de 330 empresas de alto calibre es: ¿cómo estiman ustedes que este tipo de tecnología, analytics, inteligencia artificial, en fin, las que están nombradas ahí, está impactando? Como ven en la gráfica, todas las empresas respondieron con unos porcentajes altos, siendo la más alta siempre el sector de banca y de finanzas. Que dale varias veces para avanzar. Ahí. Por algunos segmentos, los seguros van a tener que hacer el mayor uso de la información y no descartar ninguna información, y todas someterlas a un proceso de adquisición, interpretación y monetización. Y para ello va a requerir muchas de las aplicaciones que en estos congresos se están dando, que tiene que ver con aprendizaje de máquinas, redes neurales, teoría de las tomas de decisiones. Y va a ser el sustrato, va a ser el basamento de las empresas de seguro del siglo XXI. Y lo que decía en algunos de estos artículos, las empresas que no se monten en esta ola van a tener una competitividad irrelevante. Por favor. En el mundo de los bancos, es impresionante cómo los bancos tienen una habilidad de crear canales para prestar servicio. Lo llaman a uno a cada rato. Tenemos una nueva línea, nuevos servicios, pero es igualmente impresionante que los bancos no saben utilizar la data que adquieren a través de tantos canales. ¿A cuántos de ustedes no los han llamado pidiendo la información cuando esa información ya está dicha, redicha? A mí hasta me han llamado a preguntarme sobre un tema de queremos darle un préstamo y decirle: mire señor, yo dejé de trabajar en diciembre del 2016 y es que ustedes no se dan cuenta. No, muy interesante, pero es que ustedes ven mi estado de cuenta y ya deberían saber que yo dejé de trabajar, porque el ingreso periódico de un salario que entra en una cuenta deja de entrar. Entonces, ¿qué pasa con esa información? Entonces, sí son capaces de crear muchos canales, pero muy poco capaces de hacer uso de la información. Y ahí está el tema de la data como un activo intangible. El tema de la manufactura, el Internet of Things, que es otra cosa, la IoT,
que es algo, así como nosotros en el internet nos comunicamos, nos mandamos mensajes, imagínense esta pantalla hablando con esto, hablando con la computadora que está pasando y además hablando con las máquinas de fabricante. Imagínense ustedes en su casa con una nevera que se comunica con el supermercado para decir cuándo hay productos que están siendo escasos con respecto al mercado que ustedes usan periódicamente. Se está acabando la leche. Ah, no, y venga aquí a su puerta y le traen la leche. ¿Y quién pidió esto? No, bueno, es que la nevera me dijo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a dónde estamos llegando? La impresión 3D, etcétera. Por favor, que ya no estamos corriendo. Siguiente. Vamos, ahí está yendo para atrás, por favor, para adelante. Ahí. Bueno, ya de la parte médica hablamos. Adelante. Interesante esto de retail. El retail que tiene que ver con esto también de la Internet de las cosas. Aquí, yo viniendo de Venezuela, una de las cosas que me sorprendió aquí muy favorablemente era que yo podía levantar el teléfono y decirle a Olímpica, a Carrefour, etcétera, que traigan hasta un vaso de agua a mi casa. El delivery a la casa era algo que es una cultura de aquí. Pero ahora imagínense hacer eso con un chatbot, que es un robotín, pero no es un robot, es una máquina que va a poder atender su pedido, hacer la lista y después llevarlo a la casa. Por favor. Finalmente, la conclusión de lo que el impacto es que sea cual sea, es un impacto exponencial, porque la data y el valor que la data está generando va a ser, no se deprecia, no hay una amortización que hay que hacer. La data es un valor intrínseco que va a ir acumulando en la medida que sea bien utilizada. ¿Qué implicaciones en estos 4 minutos que me queda? Uno, en la parte laboral. Aquí el trabajo más convencional, ¿qué es lo que predice en los estudios? El personal se va a disminuir, los sistemas automatizados van a empezar a penetrar estos trabajos. En las partes de trabajo más elaborados, con más procesos de temas de ciencia y tecnología, va a ir aumentando. ¿Qué es lo que nos hace estas dos tendencias? Señores, que dentro de nada, una persona entre 45, 55 años y quizás un poco antes va a tener competencias que son irrelevantes para el mundo laboral. Esto lo que nos va a hacer es que o nosotros estamos cambiando constantemente de competencia o nosotros nos vamos a quedar de un lado. Por favor. La otra. Y paradójicamente, ¿qué es lo que hace el sistema educativo? Pues estos son estadísticas de Estados Unidos. Entre 300 a 400 billones de dólares son dedicados a la educación de personas entre 17 y 25 años. Pero prácticamente cero en el segmento de 35, 45 y 55. Y señores, lo que van a necesitar educación son muchos de los que están aquí. Y este sistema tiene una distorsión, por lo tanto aquí hay un reto social importante. Y esto es lo que nos hace la conclusión que ya también se mencionaba, el famoso tema lifelong learning, que si lo queremos poner en español es el aprendizaje eterno, el aprendizaje de por vida. ¿Cuántos de ustedes ya terminó sus estudios académicos formales? En universidades, en colegios, todos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están regresando a la academia para hacer estudios? Interesante uno que otro, pero muy pocos, ¿verdad? Esto se va a convertir en el plan, la práctica. ¿Y qué significa esto para los trabajos? Que yo tengo un trabajador que estudió contabilidad, abogado, ingeniería y después va a regresar, pero a lo mejor para estudiar otra cosa, no para seguir profundizando en abogacía, en administración, en mercado, sino en otras disciplinas. Por favor. Que el mundo de las competencias. También nos hablaron en los expositores anteriores, Jason y Santiago, sobre ese set de competencias. Pero ahora las competencias empiezan, paradójicamente, el tema de la tecnología no es únicamente la competencia dura de inteligencia artificial, algoritmos y de todos estos temas que hemos hablado, sino resulta que ahora hablan de la mente flexible, abierta, de la persona irreverente que sepa cuestionar. Y una cosa interesante es esta última que me llama la atención, que sepa andar en la nube. En mi tiempo, cuando decía usted está en la nube, porque no servía de nada, ¿verdad? Pues ahora está en la nube, va a tener un valor intrínseco. Por favor.
Hay un mensaje: las competencias blandas están adquiriendo un posicionamiento más importante en la educación del ser humano, pero sin dejar de aprovechar las competencias más técnicas específicas. El tema del trabajo remoto, aquí no me quiero detener, dale varias veces, pero uno dice hola, le dice qué tal, muy bien, ¿cómo vas? Aquí en lo mismo. Resulta que esto es una conversación. Yo a veces me desespero cuando en el chat me manda, a veces en el trabajo, pero a veces a nivel de amistad, y pues yo por mis características tengo muchos amigos millennials, y entonces yo digo, bueno, los millennials son los que requieren el retorno inmediato, la respuesta, el feedback, y me dicen hola Armando, y yo digo hola. Un día después, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Yo digo, bueno, ¿y qué le pasó a este? Entonces, esto es algo que está adquiriendo una forma de comunicarnos que está cambiando la dinámica, el tiempo. Ya yo estoy confundido, porque ya yo voy a decir, yo también soy un millennial. A lo mejor un millennial trasnochado, pero a mí también me gusta el feedback inmediato, me gusta el balance en la vida, me gusta ser significativo dentro de un propósito. Finalmente, ahí para ya terminar, hay un tema que se habla poco, dale varias veces, y es el tema de la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué significa esto? Estudios del MIT dicen que a la velocidad que va el mundo hay un problema con algo intrínseco al cerebro, en nuestro músculo, que es la capacidad de absorber los cambios a la misma velocidad que están sucediendo. Si esos cambios van muy rápido, me crea un problema en mi cerebro. ¿Y cómo puedo yo abordar ese tema? Con temas de hacer ejercicio del cerebro, cambiar el manejo de la energía del cerebro y ubicarlas mucho en temas que tienen que ver creatividad, memoria, flexibilidad de pensamiento y capacidad prospectiva. Al final, un mensaje importante: ¿cuál es la compañía del futuro? Las compañías del futuro van a ser incubadoras de talento. Las compañías del futuro no van a ser únicamente empleadoras para generar valor. Las compañías del futuro van a tener que construir el talento que necesita a medida que lo van utilizando. Y el trabajador va a tener que ser un trabajador fungible, un trabajador que pueda ponerse la chaqueta de administrador y después de ingeniero y después de charlista, porque va a requerir la multifuncionalidad y la capacidad de poder adaptarse constantemente. Al final, como colorario, señores, el mundo no es en los dos extremos de la lámina que puse, la máquina pensante, el hombre actuante, o el hombre pensante, la máquina. Es una integración de las dos partes, y en la medida que el ser humano aprenda a trabajar con la máquina y sobre todo a enseñarse unos con otros, en esa medida va a ser exitosa. Por favor, muchas gracias.